Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 27 de abril, né, finzinho do mês de abril, nossa aula da terceira série. Para a aula de hoje, eu separei para vocês um texto da BBC World, né, BBC Mundo, para que nós possamos discutir. É um texto interessante, o texto do dia de ontem, tem a ver com o conteúdo de geografia, então é legal, né, que a gente possa ver. Eu vou tentar dar o zoom para que vocês possam acompanhar aí a leitura, mas eu estou enviando para vocês tanto o arquivo em PDF como o link da reportagem para que vocês possam ler, tá certo? Ao final dessa leitura, vídeo postado no YouTube, disponibilizado no Classroom, atividade no Classroom, vocês vão responder no caderno e colocar a foto lá. Lembrando que toda vez que vocês colocarem a foto da atividade no caderno, deve estar lá o nome de vocês. Prazo de entrega dessa atividade, segunda-feira que vem, certo? Vamos lá. Benito Mussolini, a 75 años de su muerte, ¿de dónde viene el fascio, el símbolo que el Duce adotou para seu partido fascista? Il Duce é um nome italiano, né, que ele é conhecido. Nessa imagem, aqui nós podemos ver este machado, que é il Fascio, né? Il Fascio, à esquerda, foi um símbolo do Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini, à direita, né? Então, aqui à direita, a gente vê uma imagem do Mussolini. El 25 de abril, hace 75 años, un hombre que creía que un pueblo tenía que ser pobre para ser orgulloso y que la verdad era que los hombres estaban cansados de la libertad, partió con su joven amante a luchar para rescatar sus sueños de las cenizas. A sus 62 años dejó Milán, Italia, con destino a Como, cerca de los Alpes, donde esperaba encontrarse con los miles de seguidores. Para su desilusión, lo esperaba apenas un puñado y, al comprender que, al menos por el momento, todo estaba perdido, no le quedó más que huir disfrazado en una caravana que iba a Suiza. Pero el convoy fue detenido por una patrulla armada de partisanos comunistas y uno de los partidarios notó que las botas de coro que llevaba uno de los soldados alemanes era de una calidad excepcional. Bajo el casco y tras el cuello del enorme abrigo del Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi, con los que trataba de ocultarlo, descubrieron el rostro más conocido de Italia, el de Benito Almicare Andrea Mussolini, el Duce, líder, que gobernó el país entre 1922 y 1943. Para entonces era el hombre más buscado de la nación y había caído en las manos de los partisanos. Quem é, só para a gente fazer um pouquinho, quem são esses partisanos? Partisanos são o grupo armado, né, que lutava contra o fascismo na Itália, los partisanos. Lo apresaram, lo fuzilaram e lo levaram a Madrid, donde su cadáver, junto con el de su amante y otros 12 fascistas, fueron expuestos en Piazzale Loreto, con espantosa promiscuidad en la Plaza Abierta, bajo la misma valla contra la que hace unos 15 partidarios habían sido fusilados. Informó esse 28 de abril de 1945 el corresponsal del diário britânico The Times. Então, a gente está vendo que é final da Segunda Guerra, né? Mussolini é preso por este grupo, né? Que eram os partisanos, e
morto, né, e pendurado em praça pública, como já havia feito isso ele mesmo com outros partidários de los partisanos. Una mujer disparó contra el cuerpo de Mussolini según la radio de Milán y gritó: 5 tiros por mis 5 hijos asesinados. Otros lo escupieron. Algo del imperio. Fue en Milán donde Mussolini fundó el primer movimiento fascista de Europa, Fasci Italiani de Combatimiento, literalmente Fasces Italianos de Combate, que debutó en marzo 23 de 1919. Con él, que fue precursor de su partido nacional fascista, Mussolini no inventó la idea de autoritarismo violento, pero sí le puso en nombre a la brutal versión del siglo XX, derivado de un emblema del antiguo imperio romano que le soñaba con recrear. La inspiración fue el fascio litorio o haz de litorios, un símbolo de poder que representaba que un hombre tenía imperium o autoridad ejecutiva. Haz de lictores. Só explicar o que é isso, né? Haz aqui vem da palavra fácil, certo? Em português seria fascículo, com a ideia de fascículo muscular, aquilo que une os músculos, um grupo de músculos juntos e juntos são indestrutíveis. Se nós olharmos o machadinho aqui, você vai ver que não é uma madeira, mas são várias madeiras juntadas por esta corda de couro. E uma madeira é quebrável, mas se tu juntar várias madeiras dessa, ela se torna praticamente inquebrável. Certo? Era essa ideia do fácil. Em espanhol, haz de lectores. Lector era os lectores eram um grupo armado, né, de soldados que levavam ou guiavam o fácil. Um símbolo, seguindo, né? Então vou recomeçar. La inspiración fue el fascio de litorio, o haz de litores, um símbolo de poder que representava que um homem tinha imperium, o autoridad ejecutiva. Los faces, plural de fascio, latín para haz, atado o manejaron, cargado por los lectores, guardaespaldas, en español, guardacostas en portugués, ¿no? Para indicarle al público que venían detrás de ellos un gran magistrado y recordarles su autoridad para arrestar o convocar a cualquier persona que creyera conveniente. Los faces eran paquetes de varillas de madera de olmo o abedul de 1,5 metros de largura y una hacha atada como una cinta de cuero rojo que los lectores llevaban recostados a su hombro, como podemos ver. Representaban el poder, la autoridad, la fuerza que tenían sus manos para el magistrado, para imponer castigos corporales desde golpes con varillas de madera hasta la muerte por decapitación con hacha. Cuando eran cargados dentro de Roma, les quitaban el hacha como reconocimiento del derecho de un ciudadano romano a apelar la decisión de un magistrado, a menos que el magistrado fuera un dictador o general que celebrara un triunfo. Los emperadores romanos comenzaron con Augusto en el año 19 a.C., tenían 12 fases, pero después de Domiciano, quien reinó entre 81 y 96 después de Cristo, tenían 24. Los dictadores tenían 24 fases, los cónsules 12, los protores 6, los legados 5 y los sacerdotes 1. Bajar los faces era una forma de saludo a un funcionario superior. Cuando se celebraron triunfos militares, los lictores desfilaban con faces adornados con coronas de laureles en la procesión. Pero el fascio también simbolizaba la fuerza de una unión.
ya que solo la vara se parte fácilmente, mientras que el paquete es muy difícil de romper. Paquete de varas, ¿no? Muchas varas. De la palabra en latín fascio viene el nombre fascismo, y los faces se convirtieron en emblema del partido de Mussolini. Como tal, fueron tallados en innumerables edificios públicos italianos. Todo un complejo en Litoria se hizo con la apariencia de faces estilizados gigantes. Mussolini puso faces en la bandera italiana, en sellos, insignias militares e incluso en tapas de alcantarillas. Mas allá de Mussolini, bom, não há faces só na Itália, certo? E é isso que vai dizer o texto agora. Los faces, sin embargo, no habían sido creación de la antigua Roma. Venían de una cultura etrusca, como parece confirmar un conjunto de faces de hierro en la miniatura en una tumba de esta cultura del siglo VII a.C., hallada en Vetulonia, Italia. Y Mussolini no fue de lejos el primer ni último a usarlo como símbolo de sus aspiraciones. Francia, tras abolir la monarquía en 1799, buscó símbolos para reemplazar la flor de lis y la corona. La nueva República de Libertad, Igualdad y Fraternidad adoptó el fascio para invocar el poder del Estado, de la justicia y de la unidad. Y a veces lo coronó con el gorro frigio para indicar que el poder estaba en las manos del pueblo. Aquí tenemos el fascio en Italia. No, perdón, en Francia. En símbolo también aparece el escudo de la Gran Colombia, 1819-1831, y Ecuador lo incorporó a su escudo en 1930. En Buenos Aires está en la fachada del Palacio de la Justicia, y en México esculpido en la base de la columna del Monumento a la Independencia. En los Estados Unidos, los faces están presentes por doquier, desde dos sin hacha, en el despacho del Valle de la Casa Blanca, hasta detrás del podio de la Cámara de los Representantes y varias veces en el monumento a Lincoln de Washington. Y esos son apenas algunos ejemplos. A diferencia de la esvástica de los nazis, los faces sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, chicos. Esse é nosso texto para hoje. O que vão fazer vocês? Vocês vão ler o texto, responder 3 questõezinhas muito simples que eu vou colocar para vocês lá, certo? Primeiro, qual a origem do fácio? Segunda, o fácio foi adotado em outros lugares além da Itália? Quais? O que aconteceu com o fácio depois da Segunda Guerra? Essas 3 perguntas são muito fáceis. Quarta pergunta. Você aprendeu perguntas ou palavras novas na leitura deste texto, certo? Então você vai escolher 3 e com cada uma delas vai escrever uma frase em espanhol. Importante, a frase tem que ser completamente diferente daquele sentido que está usado no texto, daquela relação de palavras que está no texto ou do tema. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe, né? Semana que vem temos um videozinho novo. Todas as nossas dúvidas em relação ao vídeo, ao texto, devem ser tratadas lá no nosso grupo de WhatsApp. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.